Bueno, hoy el diario El País tiene algunas declaraciones del fiscal de corte Jorge Díaz a raíz de los cambios al CPP. Díaz, dice el diario El País, insiste en algunas falencias. Esto es a propósito, y voy simplemente a resumir un poco la nota del diario El País, por la aprobación en la jornada de ayer por parte del Senado del proyecto de ley conteniendo los cambios realizados al Código del Proceso Penal. Las modificaciones, dice el matutino, tienen que ver con varios temas, da algunos ejemplos. Para limitar la presión preventiva se tendrá en cuenta no solo la existencia del riesgo de fuga, el ocultamiento o entorpecimiento de la investigación, tampoco se otorgará el beneficio en caso de que el que cometa un delito grave sea reiterante o reincidente. El tema es que para el fiscal de corte Jorge Díaz, la nueva redacción del CPP tiene ciertas falencias. Digamos que el proyecto de ley ha sido enviado al Poder Ejecutivo, fue sancionado ayer por el Senado y todavía, obviamente, por las pocas horas que hay, está sujeto a consideraciones, está sujeto a estudio. De hecho, esto se produce a pocas horas de que aquí en el Uruguay se produzca la llegada de una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene justamente el propósito de evaluar si nuestro país está cumpliendo con determinadas recomendaciones efectuadas por ese organismo. Toda esta situación que se viene generando desde hace mucho tiempo amerita el diálogo, como decíamos, con Brenda Pupo, que es la presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Bienvenida, primero que nada, Brenda, un placer realmente tenerla en esta mañana aquí en Arriba Gente. Buen día para todos. Bueno, estábamos tratando de dar un panorama de las idas y venidas que ha tenido el CPP a todo nivel, no solo a nivel de declaraciones públicas, que la ciudadanía ha tenido la posibilidad de ir siguiendo, sino también lo que ha acontecido a nivel parlamentario, donde hubo modificaciones que se produjeron tanto en diputados como en el Senado y que, por ejemplo, a la luz de lo que termina de enviarse al Poder Ejecutivo, por ejemplo, le hace decir al fiscal, al doctor Jorge Díaz, que igualmente se mantienen algunas falencias. ¿Cómo viene cómo han seguido ustedes esta discusión en la que por momentos parecería que aparece la luz verde para una determinada decisión y después cuando pasa por otra cámara se va modificando? ¿Son los parlamentarios las personas idóneas, en definitiva? Porque da la sensación de que hay mucha contradicción y mucha desinformación al respecto. Sí, bueno, cuando el Poder Ejecutivo mandó el proyecto, aquel inicial, para modificar el código, la asociación mandó una nota al Parlamento oponiéndose o rechazando esa reforma, ¿no? Entendíamos de que era muy pronto para reformar un código que recién había empezado el 1 de noviembre. Ya no me acuerdo cuándo que mandó el Poder Ejecutivo, hace meses, ¿no? No me acuerdo ahora. Entendíamos que era muy pronto y que eso no iba a solucionar los problemas de seguridad, porque habría que preguntarse antes que nada cómo se llega a esta reforma, por qué se llega a esta reforma, ¿no, verdad? Digo, que se echa la culpa al código de la comisión de más delitos o de los problemas de seguridad que tiene el país. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Usted no cree en el efecto noviembre que decía Bonomi? No creo en el efecto noviembre. En noviembre cambió un sistema procesal penal en donde los operadores cambiaron sus roles, ¿no, verdad? Pero eso no llevó a que los delincuentes cometieran más delitos. Digo, ya el tema de los delitos, de la mayor cantidad de delitos ya venía desde antes, desde mucho antes. Digo, no podemos echarle la culpa a un código que recién está empezando. Por eso es que nosotros en realidad no creemos que esto solucione nada, no creemos que dejando, porque por lo que veo el tema de la prisión preventiva sigue vigente, o sea, hay un artículo específico del código que dice que la prisión preventiva es excepcional, en cambio acá en un artículo está diciendo de que en determinados delitos, si sigue vigente esa redacción que dice que se presume que es un reincidente o habitual, hay peligro de fuga, ocultamiento, frustración de la prueba, etc. Ya hay una presunción por el solo hecho de ser reincidente. Entonces ahí tenemos que pedir la prisión preventiva y el juez la otorgará o no. Entonces, digo, me parece que se está, desde el punto de vista filosófico, se está contraviniendo con las ideas iniciales del código. Con este endurecimiento, entre comillas. Claro, porque la filosofía del código era distinta. Digo, no era esto.
yo entiendo que Sigue siendo un la poco... sociedad no fue informada de cómo... Es un cambio muy grande. ¿Sigue siendo un poco inquisitivo esto? No, inquisitivo no, porque el tema de lo inquisitivo era más que nada porque era el juez el que llevaba la investigación, el mismo juez que procesaba era el que condenaba, que ahora eso ya no es así, y está bien que no sea así, porque se le da más garantía al imputado, más allá de que a la gente no le gusta eso que hablemos de garantía del imputado. Pero todos los países de Latinoamérica, todos van en ese sentido, digo, y los acuerdos internacionales que ha firmado también el Uruguay, digo, el imputado tiene que ser condenado después de un debido proceso con todas las garantías. Entonces, lo que se quiso hacer con el sistema acusatorio es justamente darle más garantías al imputado y también darle participación a la víctima, que en el anterior proceso la víctima solamente formulaba la denuncia y después no se enteraba de nada, si no iba a averiguar o no se le informaba de nada. Entonces, esos son los grandes cambios, más allá de que ahora el otro gran cambio es el rol que tiene el Ministerio Público, que tiene que investigar. Pero no veo que todo eso que se modificó y que ahora el que dejó de investigar es el juez y es el fiscal con la policía, todo eso lleve a que las personas cometan más delitos. No entiendo. Nunca lo entendí, sinceramente. El argumento Bonomi mostraba cuando se presentaron las cifras o cuando presentó parcialmente los datos antes de conocerse los datos del observatorio que lo hizo en ADM, mostraba que había casi 2.000 presos menos. Bueno, justamente. Claro, pero lo que decía es que 2.000 personas privadas de libertad menos que en prisión y en la calle, entre otras cosas, argumentaba que hacían crecer el índice de delitos. Sí, algo así dijo también acá, lo afirmó Jorge Chedia, que es el ministro de la Suprema Corte, que podría tener una incidencia, ¿no? No lo afirmó, no, pero... pues no se puede afirmar, eso no se puede afirmar. No sabemos si es así, eso requiere... Todo este aumento de la violencia que ha habido, impresionante, que estoy de acuerdo, es impresionante la violencia que ha habido, los homicidios. Digo, todo eso habría que hacer un estudio profundo de por qué está pasando esto. Pero creemos que no se soluciona modificando el código. Y volviendo de vuelta a pedir prisión preventiva en determinados casos. Y si pedimos la prisión preventiva en esos casos es porque no llegamos a acuerdo, entonces va a haber presos de vuelta sin condena. Porque acuérdense de que cuando hacemos los famosos procesos abreviados tan criticados, que lo vemos es la herramienta que tenemos para la resolución de los conflictos que nos da el código, el individuo sale ahí condenado. Sale condenado con una sentencia del juez. Va preso, condenado. En cambio acá, con este artículo que habilita pedir la prisión preventiva en determinadas circunstancias, porque se presume que un reincidente o reiterante ya va a haber peligro de fuga porque es reincidente o reiterante, supuestamente para llegar a esa instancia no tiene que haber habido acuerdo antes, porque si no, ¿para qué voy a pedir la medida cautelar? Yo solo la pido cuando no logré un acuerdo antes. Porque el acuerdo antes lo que hago es justamente condenar al hombre y el hombre, o la mujer, no sé, y va a la cárcel. O sea, volvemos a tener lo que tanto se criticaba. La crítica del proceso abreviado, muchas veces los fiscales han sido criticados con el proceso abreviado porque dicen que de alguna manera les allana el camino y el trabajo. Es decir, bueno, pero llegan, sí. Es una forma de descomprimir el trabajo también. Lo que pasa que en el sistema acusatorio, en todo sistema acusatorio que se ha aplacado en todos los países que tenemos, menos Brasil, que es el único que va quedando con el inquisitivo, tiene que haber vías alternativas de resolución de conflicto, porque no todo puede ir a juicio oral. No puede ir porque no, por lo menos eso es lo que nos enseñaron todos los que vinieron del extranjero a enseñarnos, porque el sistema colapsa. No podemos ir a todo juicio oral porque eso implica más recursos humanos que no tenemos y que se necesitarían tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, pero además toda una infraestructura diferente. Entonces, no todo, una tentativa de hurto no puede ir a juicio oral. Yo qué sé, un desacato no... O sea, si no hay más remedio, se va. Pero se intenta por todos los medios de tratar de resolver el conflicto por esa vía. Y el proceso abreviado es una herramienta que nos da el código y que creemos que no está mal porque, digo, la persona, el imputado, va a la cárcel. La víctima está satisfecha porque se cumple en parte su pretensión. Ya sé que se disminuye un poco la pena, evidentemente, nos habilita eso el código. Pero bueno, pero el individuo va a la cárcel. Entonces, creo que quedan las partes satisfechas. Digo, en todo caso se podría tildar, como yo estuve viendo ahí la discusión parlamentaria del tema del proceso abreviado, porque algún diputado dice que es inconstitucional y todo eso, porque claro, se condena a una persona sin diligencia de prueba.
Y sí, claro. Claro, se condena a una persona porque llegamos a un acuerdo, el imputado con la defensa y la fiscalía. Pero no se diligencia Cuando prueba. le llega el juez, Cuando le llega el juez, ya está todo armadito. El juez lo que controla es la regularidad formal. Claro, que cumpla todo el proceso. Le pregunta al hombre 20 veces si el hombre si consintió libremente, si la firma suya, si todo lo demás, si está de acuerdo. Le explicaron todo cómo es, exactamente. Si le explicaron, si estuvo con la defensa. Le pregunta todo. Pero no se diligencia prueba. Y el individuo sale condenado. O sea, digo, no sé si será la herramienta ideal. Eso, bueno, pero la tenemos y es una manera de congestionar el sistema. Y en todos lados se aplica y, bueno, la suspensión condicional del proceso era otra vía que teníamos. Claro, bueno, eso era otro... Pero el problema de la suspensión condicional de la pena del proceso que nos ha pasado es que, bueno, han incumplido mucho. Entonces hemos tenido que pedir la revocación y terminamos en un abreviado. Ya que estamos en este caso y antes de que nos vayamos al tema de los procesos abreviados, uno de los temas más polémicos ha sido si se puede transar pena con un, por ejemplo, con un violador, con un abusador sexual. Pero eso va a depender de la estrategia de la Fiscalía y va a depender de la defensa del caso concreto. Yo eso no se lo puedo... Digo, porque ha sido un tema polémico. ¿Se puede transar con un violador, con un abusador graves, sexual? Claro. Bueno, pero eso es un tema que eso va a depender del caso concreto, de la prueba que tenga la Fiscalía en todo caso. Porque uno tiene que pensar cuando uno tiene el caso, se le presenta el caso y la Fiscalía investiga y bueno, y tiene evidencia para formalizar todo lo demás. Hay que pensar que si no se llega a acuerdo, a ver si tenemos la prueba para llegar a juicio. Porque el juicio no es tomar sopa. El juicio es muy complicado. Sí, me decían que en el caso de los delitos sexuales es difícil reunir prueba. Muy difícil. Hay que presentarle a un juez que no tiene idea de nada, que me parece perfecto. Hay que presentarle al juez toda la prueba y hay que haber colectado esa prueba de manera perfecta. Porque la defensa, si no, va a objetar cualquier cosa, todo. O sea, entonces, eso va a depender de la estrategia de la Fiscalía, de si le conviene llegar a acuerdo o no, o si sigue a juicio oral. Entiendo que causa... Rechazo, ¿no? Sí, delitos graves, ¿no? Como eso, delitos sexuales o el homicidio, entiendo, sí. Pero bueno, no puedo hablar de cada caso porque cada caso es diferente y cada caso tiene su particularidad. Ahora, Brenda, ¿no se han transformado un poco? Esto obviamente ameritaría para un estudio mucho más profundo, pero es la sensación que uno tiene. Hubo muchas decisiones de la justicia en otras épocas, donde alguna vez se señaló a la decisión de algún juez y tomó estado público y pudo haber generado cierto grado de polémica. A mí me da la sensación que desde la instalación del nuevo Código del Proceso Penal, a los fiscales es como permanente la situación. Yo no sé si es por el proceso abreviado o no, que lleva a que haya una transacción, una negociación, y es lo que tal vez estemos entendiendo menos, o hay también un operativo de llevar hacia la tribuna esto. Todos sabemos que cuando nos ponemos en tribuneros y nos ponemos a opinar más ahora con las redes sociales, todo se enrarece. Yo, si hay algo sobre lo que no me meto son en temas judiciales porque no estudié. No, claro. Y porque tengo que darle la derecha a quien estudió y supongo que debe tener los controles debidos para no cometer excesos. Y cuando los excesos se cometen, creo que existen los mecanismos institucionales para enderezarlo. Claro. Pero noto como que en esta situación, yo no sé si por el desborde de trabajo, por la polémica que se generó a nivel público entre jerarcas, pero siento que hay una permanente debate y crítica sobre el trabajo que están realizando los fiscales. ¿Han notado desde el gremio algo así? A ver, no quiero llegar a decir el chivo expiatorio, pero como que de alguna manera pasan a ser la solución de muchos problemas. No, esto es, si no es el código es porque los fiscales están sobrepasados de trabajo, se quieren sacar el trabajo de arriba porque tienen 700 casos. ¿Están así? ¿Cómo lo sienten ustedes desde el gremio? Bueno, nosotros evidentemente que estamos muchísimo más expuestos que antes, pero ya estábamos expuestos antes también con el juez. Si bien el juez era el director del proceso, el fiscal es el que estaba al lado y muchas veces se cuestionaron dictámenes. Porque acuérdense que en el régimen anterior, cuando el fiscal solicitaba el archivo, que era una mala palabra, el archivo, o el procesamiento sin prisión, que era otra mala palabra, porque nunca se entendió el procesamiento sin prisión, digo, en casos polémicos, digo, ¿no?
no las cosas de tentativa de hurto que tenemos. No el que se robó la garrafa. Claro, ahí está. En los casos polémicos había críticas y yo cuando estaba en el interior me hicieron manifestaciones, caceroleo, yo qué sé. Digo, hubo críticas, siempre hubo críticas. Es cierto que ahora estamos mucho más expuestos. Porque con esto de que el fiscal es el que investiga, el fiscal todo, el fiscal todo, el fiscal todo, sí, evidentemente que nos sentimos más expuestos. Y nosotros no es que nos queremos sacar el trabajo de encima, perdón, porque tenemos mucho trabajo, no. No, tener mucho trabajo es una realidad, pero no nos sacamos el trabajo de encima. A nosotros no nos gusta archivar las cosas, las archivamos cuando no tenemos prueba. No tenemos más remedio, porque esa palabrita prueba sigue siendo fundamental. Era antes y sigue siendo fundamental ahora. Digo, hacemos lo posible, pero las víctimas se enojan, sí, claro, hemos tenido víctimas que van, se quejan porque le archivamos el caso, tenemos que explicarle, pero ellos tienen una vía en el código, este código. ¿Lo pueden recurrir? O sea, pueden ir a la Fiscalía de Corte, no sé cómo es el trámite, y pedir un fiscal subrogante que revea el caso. Sí. O sea que lo mandamos para ahí, que vayan a quejarse y que otro fiscal vea el caso. Yo qué sé si no está conforme. Digo, ahora tiene una vía, antes no la tenía. Digo, pero sí, siempre hay desconformidades, o porque archivamos, o porque no hacemos esto, o porque no hacemos nosotros, nos hacen denuncias. Además de todo este lío, nos hacen denuncias de porque actuamos mal, tenemos que contestar informes a Fiscalía de Corte, porque va la gente a quejarse de la actuación de determinado fiscal. Es muy complicada la situación. Pero igual, antes también hacíamos informes, de actuación, Pero sí es verdad que estamos como en la hoja de la tormenta, sí es verdad que permanentemente bueno, pero son las reglas del juego. Ya no sabíamos que iba a pasar así. Ajá. Ya sabíamos que iba a pasar así. Lo que pasa es que el gremio siempre fue muy crítico y lo tengo que volver a decir sobre cómo salimos nosotros a esta reforma. Salimos sin recursos humanos suficientes. Salimos sin una estructura, hay que cambiar el diseño, sigo insistiendo de que esto así... el fiscal no puede hacer todo. Una persona, un equipo de trabajo de 3 personas no puede hacer absolutamente todo. Desde formalización, investigación, juicio oral, ejecución, suspensión condicional de proceso de la ejecución, todo, hacemos todo. Es imposible, es materialmente imposible. Pero bueno, las cosas se dieron así. Y nosotros ahora lo que tenemos esperanza, es como he dicho varias veces, es en la rendición de cuentas de que den más dinero para poder crear fiscalías, sobre todo en el interior. Porque si bien hablo yo acá que estoy en Montevideo y que en realidad me quejo de acá, pero considero de que estoy El fiscal del interior tiene todo. Estoy muchísimo mejor que el interior, porque yo acá solo me dedico al acusatorio y toda esa cosa, todo lo que le estoy diciendo recién, pero no veo ni adolescentes, no veo sexuales, no veo homicidios, porque hay especializadas. No veo ciertos delitos complejos, hay pila de cosas que yo no las tengo que instruir. En cambio, en el interior, y el Código Viejo. Claro. El Código Viejo, que es un gran clavo que hay acá y que no sé cuándo se va a terminar. Porque nadie habla del Código Viejo. Con el paso del tiempo. Sí, el paso del tiempo, años. ¿Cuántos? Sí, claro, yo qué sé, no tengo ni idea. Hay miles de expedientes en ¿Cuántos trámite. expedientes hay? El día que se vaya el último juicio del Código Viejo... Vamos a tirar fuegos artificiales. Sí. Porque es un tema, es una carga pesada, claro, sobre todo para lo del interior. Claro. Hay vencimientos, hay acusaciones que hay que hacer, manifiestos que vencen. Entonces a veces el departamental se tiene que ocupar de esto que está venciendo en vez de ocuparse de las denuncias nuevas que van ingresando por el acusatorio. Porque es lógico, tiene todo. Y acá en Montevideo hay 4 fiscalías de Código Viejo y hay 12 jueces penales. 12. 8 y 4 de ejecución. Y 4 fiscalías que asumieron el trabajo de 24 fiscalías penales, que eran antes. O sea, toda una cosa brutal. Y con 4 personas, 5, no sé los grupos cómo se integran ahora, pero creo que son 4 personas cada fiscalía. No se puede, o sea, se hace lo que se puede, en la medida que se puede, pero siempre muy sobreexigido. Entonces son muchas las cosas que hay que solucionar. Y bueno, estas modificaciones que se están procesando a nivel parlamentario. Del código. Sí, ¿favorecen o dificultan más todavía el trabajo de ustedes? No, yo no creo que lo dificulten. Fíjese que si yo ahora, por el solo hecho de ser reincidente, el individuo reiterante, tengo que pedir la prisión preventiva, prácticamente como que no tengo que hacer toda la argumentación que tengo que hacer ahora, que tengo que convencer al juez para que me otorgue la medida cautelar. No, le allana el camino. Claro, es reincidente. Bueno, entonces se presume peligro de fuga, se presume que va a entorpecer la prueba, se presume pila de cosas. Entonces, ya la argumentación es mucho menos. Es cuestionable si se violan los derechos de esa persona. Pero claro, filosóficamente no es lo que el código, los principios que están establecidos en el código. Es como que se está borrando lo que se quiso hacer, lo que se quiso
instaurar. Digo, no sé, es un tema muy... Además es un tema muy sensible ese porque todos sabemos, ¿no? La sociedad lo que quiere. ¿No fue una reforma para la tribuna esta? Yo no sé, eso es un tema político. Por eso le pregunto. No sé, yo no sé, no voy a hablar de eso, no me quiero meter en temas políticos porque la realidad... Pero ¿no le da la sensación de que el Claro, clamor porque popular decía, bueno, es que la gente esto es un relajo con el código nuevo, hay que hacer algo? Hay que hacer algo, sí. Y yo no sé si esto es la solución. ¿Tiene más dudas que certezas? Yo creo que no va a solucionar nada. Yo no tengo dudas por lo que viene diciendo. Vamos a Brenda. seguir teniendo la misma cantidad de delitos, las mismas cosas, lo mismo. Fíjese, el femicidio. Se creó el agravante, se aumentó la pena, espectacular. Sigue habiendo femicidio. No es que se va a acabar el delito porque aumenten las penas. Eso está estudiado desde el punto de vista criminológico, de hace años. Entonces... El agravamiento de pena ahora, no mitiga. No mitiga. Entonces, no sé lo que se puede hacer. La verdad. Hay que hacer un estudio, como yo dije, más profundo, criminológico, a ver cómo se puede resolver esto. Un tema social, no sé. Pero no se soluciona modificando un código. Tenemos nada más que 9 meses de aplicación de esto. Con todas las dificultades que hemos tenido y todo lo demás que ya se sabe. Pero no creo que sea la solución. No creemos. Yo estoy hablando por toda la mayoría de los fiscales. El nuevo sistema, el CIPAU, que registra todo. El CIPAU, sí, el informático. Por eso, el nuevo sistema que registra todo, también de alguna manera no ha hecho que estén presentes mucho más delitos porque ahora se registra todo. No, porque no. Lo que se instauró con el CIPAU es que toda persona que va a denunciar en la seccional, toda denuncia, cualquier cosa, impacta en el CIPAU. Entonces, por eso que tenemos las bandejas como tenemos llenas de delitos. Porque hay delitos que son para archivar, la gente va a denunciar a veces cualquier cosa. Sí, un alfajor de la esquina. O porque claro, pero cosas que no son delitos. Porque el vecino me insultó, o porque el perro del vecino va a hacer las necesidades a mi casa. Digo, le estoy diciendo ejemplos tan ridículos. Sí. Y todo eso hay que archivarlo. Entonces, claro, eso hace perder que uno pierda tiempo leyendo las cosas para después archivarlas. Digo, en realidad, no sé si fue bueno que todas las denuncias impactaran directamente en el CIPAU. El argumento que se dio era que había una especie de agujero negro, no sé cómo se decía, de que había denuncias de que no se instruían. Bueno, no sé, puede ser. Pero si no se instruían, pasa como ahora. Yo tengo tantos casos sin leer, todavía no he empezado a instruir, entonces estamos en la misma. Pero los tengo ahí en la bandeja, impactaron en el sistema, pero no tengo tiempo para leerlo. Entonces yo no sé cuál es la diferencia. Bueno, lo voy a instruir en algún momento, pero cuando pase el tiempo... A veces las cosas hay que hacerlas en el momento, ¿no? Porque a veces después pierde como efectividad. Por ejemplo, el delito que está de moda ahora, que tenemos 400.000, es las amenazas. Está de moda. ¿La amenaza? La amenaza, no sé, la amenaza, sí. La amenaza, todo el mundo denuncia amenaza, que me amenazó de muerte, que entonces llame a la víctima, vaya a declarar, llame al otro, a ver si dijo, a ver, ¿y qué testigo tengo y qué prueba tengo? Porque si no tengo palabra contra palabra, hágale entender a la víctima que no tengo prueba de las amenazas. Digo, todo un tema, todo remarla para ver cómo terminamos el caso ese. Y bueno, y todo es así. Y a veces se puede quitar atención a cosas más importantes. Pero es porque no deberían denunciarse ese tipo No, yo no digo que no se deberían denunciar, pero... procesarse de otra manera. Tenemos una oficina, que es la oficina de depuración famosa, la DPA, que siempre se nombra. ¿Y cómo está funcionando? Porque se instaló para facilitar el trabajo, ¿no? Sí. La DPA tendría que priorizar y archivar. Exacto. Ellos nos dicen que están archivando, pero yo sigo viendo cosas que hasta archivo yo. Entonces digo, ¿cómo? Tienen que archivar, así nos abrevian a nosotros el tramitecito de leer cosas que no tienen sentido. Digo, pero yo lo sigo diciendo, se lo he dicho a la de implementación, tienen que archivar la DPA. Ellos dicen que han archivado pila de denuncias. Bueno, pero todavía no se nota mucho porque nosotros seguimos recibiendo cosas que no tienen, que no porque tienen los mucho jueces sentido. cuando han venido acá decían, cuando trabajábamos nosotros había un acuerdo no escrito con la policía, decíamos, pasame esto, aquello, que me lo pases. Claro. Bueno, en realidad ahora nosotros las que hablamos con la policía somos nosotros y son ellos los que nos dicen, y yo más o menos por teléfono, cada fiscal le va diciendo al policía si esto lo traemos o no por la prueba que la policía me dice que tiene. Es más o menos parecido. Es lo mismo, digo. Otra cosa que yo no entiendo es esto de que las funciones de la policía, ¿en qué variaron? Si la policía siempre tuvo tareas de investigación. Bueno, pero no me queda claro. No me decía que no estaban claras las facultades de la policía. Yo no entiendo, porque la verdad que yo no creo que ningún fiscal le haya dicho a un policía, no sé, no releve una cámara de filmación, que no vaya científica. No, nunca, digo, la tarea de investigación la tuvo siempre la policía. Siempre.
Lo que pasa es que ellos, por un tema de jerarquía, a veces nos piden autorización para hacerlo. A veces nos piden autorización para que haya científica a un lugar, o nos piden autorización para relevar las cámaras de un lugar, que muchas veces yo les digo, pero no tienen que pedirme autorización, háganlo ustedes. Vayan al comercio y pidan las cámaras, porque eso forma parte de la tarea que tienen de investigación ustedes. Por eso no entiendo en qué se modificó esto. ¿Falta información en la policía, entonces? No sé si falta información. Yo creo que se armó toda una cosa acá el 1 de noviembre que no estuvo bien informada a las partes que iban a intervenir porque todas esas llamadas que recibíamos de noche, que a veces eran una cosa que nunca esperamos que pasara eso. Digo, estás sin dormir las noches porque nos llamaban por cualquier cosa. La llamaban por la vecina que el perro le orinaba en el jardín. O porque se cayó uno de la moto, o porque se cayó uno, pero todo eso me puede llamar a las 7 de la mañana si quiere, no sé para qué, pero eso no es un delito si yo me caigo de la moto y me lastimo. Digo, todo eso que pasó es porque yo entiendo, tal vez la policía, no sé si se asustó, pero tuvo miedo de que al cambiar de interlocutor, lo que fue el juez durante años y ahora es el fiscal, pensó que nosotros íbamos a hacer no sé qué cosa, pero la verdad que no. Fue aquello como una explosión. Yo me acuerdo, y voy a contar una anécdota, que cuando estábamos en las reuniones, cuando nos reuníamos, los que íbamos a estar en flagrancia, porque nos habían nombrado determinados fiscales, que éramos 9 en aquel momento, de flagrancia, nos reuníamos con implementación por el tema de la llamada de teléfono, que gran problema era la noche, ¿no? Que íbamos a estar con 4 zonas. El doctor subía, era el único que decía, es imposible 4 zonas, nos van a llamar cada 5 segundos. Y todos los demás decíamos, no, ¿qué nos van a llamar? O sea, los jueces pueden dormir perfectamente hasta las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana me notificarán todo lo que pasa. Hasta el día de hoy me acuerdo de eso. Tenía razón Subía. Porque lo que dijo Subía, noviembre y diciembre fue patético. Patético. Solo el que lo vivió puede contarlo, digo. Sin dormir Es como si fuéramos un médico de emergencia, pobre, los médicos de emergencia, los entiendo. La verdad que es horrible. Sin dormir. Atendiendo, y al otro día seguir, porque teníamos que formalizar lo que instruir la prueba y todo lo demás. O sea, nunca nos esperamos que fuera así. Ahora se solucionó eso. Digo, por suerte, se solucionó y podemos dormir de noche. A las 7 empiezan a darnos cuenta de todo lo que pasó en la madrugada. Perfecto, bárbaro. Es un alivio saber que uno se va a enfrentar a un fiscal descansado, por lo menos. Claro. Con la lucidez. Claro. Porque tenés que pensar y tenés que ver la prueba que vas a llevar y las órdenes que le vas a dar a la policía. A veces cuando te agarran dormida, a veces me han agarrado dormida en algún momento. Uno no se acuerda ni lo que dice. Decís que tengo el sistema ese de que grabo... El registro de audio, ¿no? Además. Le grabo el celular y entonces después escucho y veo lo que dije a veces porque uno se olvida. Pero bueno, esas son cosas que se fueron solucionando. Pero bueno, seguiremos así y veremos qué suerte tenemos en la rendición de cuentas, que es lo que es fundamental para empezar a cambiar algunas cosas, y ¿no? que para nosotros estar más aliviados, porque digo, y el interior sobre todo, porque yo no me quiero olvidar del interior, que el interior es realmente los que están sufriendo este cambio mucho. Brenda, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido más que amable. Hemos estado dialogando con la presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, la doctora Brenda Pupo. Muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes. Buen día. Cerramos por aquí la entrevista.